y todos los días seguro que nos vamos para casa con algo aprendido. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto por qué va? Porque es verdad que siempre aprendemos, siempre escuchamos a otras personas que nos dicen pues cosas que dices tú, pues mira, lo que nos está diciendo tenemos que aplicarlo, porque si no, mal asunto. Y cuando estamos en la vía pública, mucho más. Tenemos que estar con todos los sentidos puestos y, por supuesto, aplicando las normativas que están vigentes. Ya ustedes dirán, bueno, vamos a algo relacionado con lo, digamos, la seguridad vial, ir al tema. Pues sí, porque vamos a tener ya en el guión, llega ya este momento de saludar a Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, muchos años que estuvo ahí en esa autoescuela El Tejar, y es nuestro invitado ya en los próximos minutos aquí en nuestra casa y en este programa de Magazine. Don Pedro Fuentes, se le saluda atentamente. Muchísimas como siempre. Gracias. Igualmente. Bueno. Saludos a todos nuestros oyentes y por supuesto para ti, claro. Claro que sí. Pedro, hay momentos en los que tú dices, a ver, cuando salgo de la carretera, vamos a suponer que ya yo me voy dentro del coche, ¿no? Y no es la primera vez que uno ve salir de alguien del aparcamiento, en fin, o lo ves circulando ya y lo ve completamente ese vehículo, sobre todo en horas ya nocturnas, que va cayendo la tarde y que va empezando ya la noche. Y claro, hay muchas carreteras que tenemos luces y parece el día, o sea que tú parece que no tienes que encender las luces, pero hay que encenderlas porque ya estamos en ese horario nocturno. Y vemos muchos coches que van por ahí, vamos a decir así, porque se despistan o porque van pensando en otra cosa y piensan que ya las luces se encienden automáticamente, y no, hay que apretar el interruptor allí, como digo yo, para que se encienda. Pero también hay otros temas que ahora yo te voy a preguntar, porque a veces se funden bombillos y todas estas cosas, y claro, uno se arriesga a que, digamos, circulemos y el de frente no nos vea y podamos tener un accidente, o que a lo mejor nos pare la policía y nos sancione por dejadeo, porque va, a lo mejor dice tú, de aquí a allí, tú crees que va a pasar algo, y a lo mejor pasa. Totalmente. Pues esta es la tarea para hoy, Pedro, si te viene bien a ti. Buena tarea e importante tarea. Porque en la seguridad vial, si hay algo que es básico, es que tú tengas la capacidad de ver, pero a veces nos olvidamos de que es también muy importante el ser visto. Y en eso se trata, es decir, muchas veces, y en tu introducción lo has puesto bastante bien, muchas veces pensamos siempre en esto, ¿no? En nosotros, en lo que nosotros estamos viendo, y nos despistamos de la necesidad de hacernos visibles para que los demás poder circular con seguridad. Si no te ven, si tardan en verte tus acciones, si tardas en señalizar tu maniobra, la posibilidad de que exista obviamente un siniestro con consecuencias, bueno, pues indeterminadas, pero que... Y obviamente nos pasamos, por ejemplo, en el sentido del uso de las luces, nos basamos mucho en algo que tú dijiste que es muy importante. Si hay luz, ¿para qué necesito las luces? Tenemos un ejemplo muy claro. Los túneles. Yo veo un túnel que está muy bien iluminado. Imagínate, por ejemplo, el túnel que tenemos nosotros, pues yo que sé, aquí en el puerto, en Martiales, ¿no? ¿Ese no tiene luz? No tiene luz. Tiene unos ventanales que cuando, por ejemplo, el día está soleado, pues hay una iluminación que uno dice, oye, pues está bien iluminado, considerando siempre lo que dice la ley en cuanto a valorar si una vía está bien
o no está bien iluminada. Hay unas referencias que es la capacidad de poder ver un vehículo de color oscuro, distinguirlo, no verlo, distinguirlo a unos 50 metros. Bueno, si no se distingue, esa vía no está suficientemente iluminada. Por consiguiente, la obligación de encender las luces es... Hay un cartelito que te lo dice a la entrada también, y por aquí abajo de los Realejos a Saicó tenemos también otros ejemplos de otros túneles que también le falta la luz, pero tú tienes que encenderla, ¿no? Exactamente. El problema está cuando hay... es curioso, el lugar donde tú vas, donde que el mero hecho de verle la señal de obligación de encender las luces de corto alcance, mucha gente lo enciende, pero luego hay unos tramitos que no tienen esa señal y la gente no lo enciende. Es verdad. Ya el mero hecho de ser un túnel ya implica la obligatoriedad de encender luces para ver y ser visto. Aunque sea de día, la obligación es esa. Aunque sea de día. Es decir, ahí se produce un fenómeno que es de deslumbramiento. Tú vienes en una zona con un sol, con una muy buena iluminación, y al pasar tú de esa zona iluminada a una zona con sombra, ya tú pierdes capacidad, ya te sientes, ya estás deslumbrado, por lo tanto la capacidad para distinguir los obstáculos se dificulta. Por eso es la necesidad de encender luces. Si no tengo yo por qué solo encenderlas cuando veo la señal. No, en cuanto usted entre en una estructura que es un túnel, ya eso obliga a encender las luces. Insisto, cuando ya tú estás saliendo del túnel, ¿cuál es el problema? Porque ahí es donde están las situaciones, en la entrada y la salida de los túneles. Al salir del túnel, si viene uno de frente, con todo el sol iluminado, sobre todo si tu vehículo no tiene un color que se identifique bien en la sombra, pues obviamente no te van a ver. Por eso, sin embargo, si vas con las luces encendidas, te ven con anticipación suficiente. Eso es una cosa que debemos de tener clara, es decir, muchas veces, aquí no está la señal, pues no la pongo, no. ¿Eso es sancionable? Pues claro que es sancionable. Las sanciones que, por el rollo de utilizar las luces, bueno, son sanciones que rondan la inmensa mayoría entre los 80 a 200 euros, que para uno puede ser unas cantidades no preocupantes, pero para otro puede suponerle casi, pues, un tercio de muchas pensiones y muchas esas, porque entonces la cantidad que es genérica no afecta a todos por igual. Así y todo, pues, lo que redunda aquí es la seguridad. Por ejemplo, tenemos una situación curiosísima: los indicadores de dirección. Sí, lo que llamamos típicamente el intermitente. Los intermitentes, exactamente. Es decir, la ley aquí lo pone claro: toda persona que intente hacer una maniobra en cualquier parte de la vía está obligado a señalizarlo, a poner los indicadores de dirección. Ojo que antes sacábamos la mano y esto ya no es permitido. Sí, no. Eso sigue totalmente vigente. Pero obviamente, de hecho, en el caso, dice la ley, en el caso de que hay una contradicción, que el conductor diga con el brazo que va a la izquierda, eso es sacando el brazo por la ventana extendido, pues, y tienes el indicador de la derecha, la señal que prevalece es la del brazo. Tiene todo el sentido. Pero el soltar el volante para advertir no es recomendable. Se recomienda en el caso de que no tengamos indicadores de dirección. No tengamos indicadores de dirección. Porque los indicadores de dirección son obligatorios y es obligatorio que estén en perfecto funcionamiento. Pero una cosa, Pedro, ¿y si se funde la lucecita? Que eso, de verdad, para fundirse, pero puede darse la circunstancia, y tú no te enteres,
porque no ves el de atrás. Bueno, ¿Qué te puede pasar? bueno, ahí hay que tener en cuenta de que hoy en día son muchos los vehículos, afortunadamente. Antes decías tú, por ejemplo, de que los coches hay que apretar en todos los botoncitos. Hoy en día tenemos vehículos, una gama ya pues Alta, media sí. alta, claro, en la que incluso cuando coges una curva, los faros se van moviendo para mantenerte perfectamente el campo visual iluminado. Es decir, hay unos adelantos en esto que son tremendos. Es decir, de hecho, ya hace mucho tiempo, donde hay vehículos que va circulando y entras a un túnel y él solo enciende las luces. No tienes que tocar nada. Él percibe el cambio de iluminación y automáticamente enciende las luces de corto alcance, más las luces de posición, que son las que van delante y detrás, para hacer visible el vehículo. Mientras que las luces de corto alcance son necesarias para tu poder ver. Entonces, por eso, siempre que estemos en la vía pública y estemos circulando, tenemos que llevar como mínimo las luces de posición, es decir, el alumbrado ordinario, eso que antiguamente mucha gente llamaba el cuarto luz. Sí. Esas son obligatorias tenerlas encendidas. Que son las 2 de atrás o las 3 de atrás, ¿no? Exactamente, para que hacer... Con el freno, claro, cuando a veces pisa. Visible detrás y delante. Sí, que cuando pisas el freno se te ilumina más fuerte todavía. Sí, claro, es que para poderlo diferenciar, pero el problema está de que lo que no se puede hacer es ir circulando solo con esas luces. Una vez el vehículo está en movimiento, usted tiene que poner la luz de corto alcance. Si las condiciones del momento o las circunstancias del lugar así lo requieren el empleo de luces. Pero lo que todavía se ve gente, por ejemplo, circulando en este momento del cambio ya, donde el sol se está poniendo ya, y como todavía se ve, enciendo nada más que el alumbrado ordinario, las luces de posición. Pues eso es sancionable, está prohibido, señor. Usted tiene que encenderse esas luces más la luz de corto alcance. Con respecto a las luces de freno, son luces que actúan automáticamente. Pisas el freno, tiene un sensor y se enciende. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, la ley aquí te dice, mira, esas luces del freno se encenderán para advertir a los demás que usted va a disminuir la velocidad. En el caso de que esa disminución de velocidad sea pues muy necesaria, es decir, que te surge algo muy imperiosa, para advertir de esa circunstancia a los que vienen detrás, lo que tenemos que hacer es pisar y soltar el pedal del freno para que las luces emitan destellos. ¿Eso qué significa cuando yo veo las luces de atrás encendiéndose y apagando? Cuidado, porque ese vehículo tiene un problema delante y puede llegar a quedarse detenido. Mantenga usted la distancia. Esa es la misión. Es como un aviso, ¿no? Exactamente. Y el cual es obligatorio y que pues mucha gente no lo hace. Pues ¿por qué? Yo siempre... Y algunos ponen hasta los 4 intermitentes también. Bueno, ya esos son ya aberraciones a la ley. Porque ya hablamos mucho, por ejemplo, que esto se sigue viendo aquí en Tenerife, como muchísimos conductores, cuando van a frenar, se ponen el indicador izquierdo. Es que eso está prohibido. Porque tú le preguntas, ¿para qué pones el indicador izquierdo? Dice, para decirle al de atrás que voy a frenar. No. Mire, usted con el indicador izquierdo lo único que significa es que se va a desplazar hacia la izquierda. No lo puede utilizar. Tú no puedes decirle, para decirle a una persona algo agradable, no lo insulte. Y para cuando vayas a aparcar, que muchas veces es para la derecha o para la izquierda, pues haces referencia, ¿no? Como... Los indicadores siempre que tengas que hacer un desplazamiento, siempre hay que ponerlo, pero nunca cuando vayas a seguir de frente. Eso hay una pequeña excepción que es para los vehículos pesados, pero tiene todo el sentido. Un vehículo grande, muy voluminoso, pues me impide a mí, al adelantarlo, tener un campo visual bueno.
Entonces es muy peligroso adelantarlo. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, pues cuando usted vea esa circunstancia, pídale permiso para adelantar al conductor de esa guagua o de ese camión. Entonces dice, en el caso de que ese conductor no pudiese arrimarse más a la derecha y sin embargo ve que el adelantamiento lo puedes hacer, entonces, ¿cómo te lo dice? Poniendo el indicador de la derecha. Y hasta es la única excepción. De resto, los indicadores solo se pueden utilizar y es obligatorio utilizarlos para indicar desplazamientos, no para otra cosa. No podemos darle significado diferente a los que dice la ley, porque si no sería imposible comunicarlo. Este es el lenguaje que tenemos nosotros. Entonces yo, pues, obviamente, es como nosotros tenemos reacciones cuando ves a una persona y la quieres saludar, pues te tiendes la mano, le das la mano, no, dice, no, pero es que en mi pueblo, cuando nos vemos y nos vamos a saludar, nos damos un cogotazo. Pues no, compadre, eso no está bien, así no son las cosas. Es verdad. Con el indicador de dirección, utilícelo para lo que hay, porque puedes mostrar, recuerda, que el conductor, la ley dice, si el conductor que le precede le señaliza claramente que va a girar a la izquierda, si hay espacio por la derecha, puede adelantarlo. O sea, entonces, si yo voy circulando y digo, bueno, este señor va a girar a la izquierda, no puedo entender, nadie puede entender, salvo los de Tenerife, porque esto es una cosa que solo ocurre aquí en Tenerife. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Pero viene una vez, bueno, este hombre o esta persona de conductor o conductora va a girar a la izquierda, me está diciendo. Hay un huequito por la derecha, paso despacito y lo adelanto, no tengo un por qué quedarme detrás de él. ¿No? Y después tú vas y me dices, no, yo te estoy diciendo que lo adelante y me vas a adelantar por la derecha. Creo que está equivocado, señor. Usted me está diciendo que va a girar a la izquierda. Por lo tanto, es importante conocer bien el significado de las señales que nosotros hacemos con las luces. Otro caso muy curioso y que se debe darse mucho y que la gente a veces se molesta, como por ejemplo cuando tú me hablabas lo de el faro fundido. Ese faro fundido, usted tiene que ser consciente de ello. No puede usted circular con una luz fundida, está totalmente prohibido. Que es que yo no me doy cuenta. Sí, bueno, pero siempre hay alguno en la carretera que te echa una mano y te hace alguna indicación para que tú te des cuenta. Exactamente. Es sentido común también, ¿no? Aparte de eso, es que buscamos a veces disculpas en donde no lo hay. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación de cerciorarnos de que antes de ponernos en marcha nuestro vehículo está funcionando todo, luces, todo. Incluso hasta tienes la obligación de mirar a ver si hay agua en el lavaparabrisas, si hay líquido para el lavaparabrisas. ¿Qué ocurriría? ¿Me pueden sancionar? Pues claro que te pueden sancionar. Ese dispositivo tiene que estar en perfecto uso. Sí, como las escobillas, bien del parabrisas, claro, y todas estas cosas, porque tú nunca sabes cuándo se pueden utilizar. Claro, y además tener eso en perfectas condiciones. Lo que, por ejemplo, ¿qué te sucede? Que hoy en día la mayoría, en muchos coches, si se te funde una luz, se te enciende una lucecita en el cuadro indicadora de esa situación. ¿Qué hay que hacer en eso? Parar en un sitio adecuado. Hoy en día los coches modernos son casi imposibles que tú puedas sustituir la lámpara, por lo que solo te queda un remedio, llamar a la grúa y llevarlo al taller. No puede usted seguir circulando. La sanción es clara y el riesgo para los demás también lo es. Por lo tanto, a veces priorizamos. Antes decías tú una frase que es muy típica. No he sido de aquí a allí, muchacho, no creo que me vaya a pasar nada. Bueno, ¿crees tú que todas las víctimas y que han fallecido en la carretera, alguien pensaba que le iba a pasar eso? No, eso sucede porque se dan una serie de microcausas en un momento determinado y ocurren las cosas que ocurren. Por no tener a lo mejor pues pequeños detalles, no vamos más allá. Otro
luz muy importante es la luz de la placa de la matrícula. La matrícula es obligatoria y es obligatorio que pueda leerse perfectamente en una distancia de 20 metros iluminada. Por lo tanto, si esa luz, por ejemplo, tiene dos lucecitas y una está fundida, eso es sancionable. Muchas veces, todavía le queda una luz. Sí, pero ya esa sola luz, si ese coche, esa matrícula trae dos luces. Es por la que, si le quitas una luz, obviamente ya no reúne las características. ¿Puedo hacer mi vehículo inmovilizado por la policía? Sí, claro. ¿Y puede ser sancionado? Por supuesto. La matrícula tiene que estar siempre perfectamente visible y legible con las luces encendidas. Hay otra cosa de las luces interesantes que son las ráfagas de la luz. Algo que muchos solemos Esos hacer. destellos, ¿no? De picar la luz, como dice aquel, ¿no? Los destellos de cambio de la luz larga, que eso está concebido pues para anunciar nuestra presencia cuando llegamos a estrellamientos, a curvas. Es decir, eso está solamente concebido para hechos de la circulación, nada más. Lo que tú no puedes utilizar eso es para circunstancias ajenas a lo que es el tráfico, como por ejemplo, saludar a un amigo. Le digo, pasa, eso está prohibido. Como por ejemplo, esto que algunos creen que esa acción es de solidaridad con los demás, que hayan puestos de policía, a lo mejor un control de tráfico, de alcoholemia, de drogas, lo que sea, y tú, persona muy solidaria, vas haciéndole destello de las luces, advirtiendo de que ahí hay un control que te van a coger. Pues si te van a coger quiere decir que va colocado, va borracho. ¿Crees tú que esa persona merece que se le avise de que hay un control para evitar accidentes? Bueno, pues eso está sancionado, eso está totalmente prohibido y yo insisto en esto, no es ninguna muestra correcta de solidaridad. Normalmente este tipo de personas, cuando nosotros vemos noticias de un accidente y el conductor se dio la fuga, ¿por qué crees tú que un conductor se da la fuga? O bien porque va borracho, o bien porque va bajo el efecto. Porque no va legal en la carretera, por decirlo de alguna manera. O porque no lleva la documentación, no tiene permiso de conducir, no tiene ITV pasada. Entonces en ese momento les puede la presión, les puede el pánico y se van. Es muy probable que a los 10 minutos se arrepientan de esa acción. Pero esa es su acción inmediata, es darte a la fuga. Y no ayudas a esa víctima que tú has dejado. Eso es lo que suele ocurrir. Por lo tanto, pensemos mucho antes de seguir haciendo estas señales. Son señales que no ayudan nada a la seguridad del tráfico, porque son personas que, bueno, no tienen en cuenta el riesgo que suponen circular en situaciones que no son las adecuadas para estar en la carretera. Pues muy bien. Pues lo podemos dejar aquí con Pedro, ¿no? Sí, y podríamos seguir montones de situaciones de las luces, porque las luces, y podríamos, a ver si la próxima semana lo cogemos otra vez. Claro. Tenemos, por ejemplo, luces como el alumbrado de niebla, que son otras luces que nada tiene que ver las luces de niebla delantera con las traseras. Y sin embargo, son otras luces que se hace un uso en muchas ocasiones, pues incorrecto de las mismas. Y que también puede ser sancionado, es decir, tú ir circulando con la luz de niebla delantera y no se dan las condiciones que exige la ley para ello, eso está totalmente prohibido. Yo no puedo encender las luces de niebla delantera ni las traseras cuando yo quiera. Solo se encienden en los casos que dice la ley. Y a veces, pues bueno, pues o bien porque los despistamos al conectarlo, tal cual voy circulando con las luces de niebla delantera, me ve la policía, me sanciona y yo como si desconozco eso, porque si lo conoces normalmente lo haces, pero si desconoces eso, pues te sientes un poco, no sé, maltratado, por emplear un adjetivo más o menos aproximado.
Pero pues sí, estaremos seguiremos pendientes en los seguro próximos días, que esto hay mucho que hablar. seguramente con más calma pues iremos profundizando en estos temas que son muy, muy importantes y sobre todo para la seguridad de los que vamos dentro del vehículo y los que tendremos de frente, o para los propios peatones que también usan ese paso y que deben de tener cuando van a cruzar pues al vehículo que viene identificado, sobre todo en horas nocturnas. Pues Pedro Fuentes, muchas gracias como siempre al técnico de seguridad vial por todas estas explicaciones como servicio público desde esta casa, desde Radio Relejo, que queremos como siempre informar y entretener también con nuestra programación. Pedro, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, feliz Gracias, día. igualmente.